Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la profesora Viviana Herrera. Les voy a mostrar algunos problemas sobre la segunda ley de Newton. Pero antes que nada, quisiera resumir las tres leyes. La primera ley de Newton, o bien ley de la inercia, nos menciona que un cuerpo puede permanecer en estado de reposo o bien en movimiento, al menos que una fuerza externa obligue a cambiar la posición que tenían. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración. Y la tercera ley de Newton, que también se llama ley de acción y reacción, como vemos aquí en pantalla, la acción la está efectuando la persona y la reacción es la que recibe la pared. Pues bien, para empezar, para la segunda ley de Newton tenemos el problema aquí en la pantalla que dice: calcule la masa de un cuerpo en kilogramos. Si al recibir una fuerza de 300 newton le produce una aceleración de 150 centímetros sobre segundo al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de los datos que nos están proporcionando. En este caso aquí estamos dibujando la masa. Dice que recibe una fuerza y además se le proporciona una aceleración. En este caso la aceleración es de 150 centímetros sobre segundo al cuadrado. Podemos también hacer una lista de datos de lo que nos proporcionan. La fuerza es de 300 newton y además la aceleración es de 150 centímetros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos piden calcular es la masa del cuerpo, es decir, m. Entonces, teniendo la fórmula de la segunda ley, acordándose que esta fuerza es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración. Por lo tanto, hay que despejar la variable que nos solicitan. Es decir, m minúscula. Y como es un producto, es decir, una multiplicación, la inversa de la multiplicación es la división. Por lo tanto, se tiene despejada fuerza sobre aceleración. Ahí está. Y esa es la ecuación que vamos a utilizar. Como pudieran ustedes acordarse también, hay varios diversos sistemas de unidades. En el sistema inglés utilizamos la masa, sus unidades en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Como podrán ustedes aquí observar, en la aceleración, es decir, la longitud, las unidades la tengo en centímetros, pero como siempre ocupamos las unidades en el sistema inglés debido a que nuestro país vecino son las unidades que más son comúnmente conocidas o utilizadas, pues en ese sistema es el que vamos a trabajar siempre. Por lo tanto, necesitamos hacer un cambio de unidades de la aceleración de centímetros a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a anotar primeramente el dato, en este caso son 150 centímetros sobre segundo al cuadrado. Posteriormente vamos a anotar dos corchetes para colocar dentro de ellos la unidad longitud. En este caso van a ser los cambios. Y como solamente es un cambio en la longitud, pues nada más voy a colocar un corchete. Si quisiera hacerlo para el tiempo, tendría yo que utilizar dos corchetes. Por lo tanto, para la longitud, para obtenerla en metros, necesito colocar su equivalencia en centímetros. Entonces digo 1 metro
en el numerador tiene 100 centímetros. Por lo tanto, aquí las unidades las estoy eliminando. Y divido 150 sobre 100 es igual a 1.5. Y coloco metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí ya tengo las unidades correspondientes para poderlas sustituir en la ecuación de arriba y poder calcular la variable que me están solicitando, en este caso la masa. La fuerza, como pueden ustedes ver, la fuerza está en Newton, es decir, se abrevia con una N mayúscula. Pero como es una unidad derivada, ¿de quién? De la masa, que está en kilogramos, y además la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, voy a utilizar estas unidades que he anotado aquí en el numerador, que corresponderían a la fuerza. Entonces, anoto primeramente el dato que me proporcionan, o la magnitud. En este caso son 300 newton, y coloco las unidades que ya escribí aquí. Kilogramos, que multiplica a metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración, la que acabo de convertir, la anoto en el denominador, es decir, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, pueden ustedes ver que el numerador, las unidades del numerador con el denominador se eliminan. Y finalmente hago la división de estas cantidades y obtengo el resultado. En este caso son 200 kilogramos de masa. Por lo tanto, ya obtengo el resultado y simplemente subrayo. En el problema siguiente nos menciona: un montacargas eleva un peso de 2.310 newton con una fuerza de 2.935 newton. Determine la aceleración con la que sube el cuerpo. Es decir, aquí tenemos el dibujo del montacargas. Y si va a elevar un cuerpo, es decir, lo sube, vamos a colocar en la posición en Y, como si estuviera aplicándolo. Bueno, va a aplicarlo hacia arriba, por supuesto. Y aquí coloco el peso del cuerpo que va a subir, la fuerza que requiero para subir el cuerpo, y en este caso me piden determinar la aceleración. Por lo tanto, como estoy observando que el trabajo se está efectuando en el eje Y, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en ese eje. Y como lo que está subiendo es la masa del cuerpo y también está produciéndose una aceleración, coloco esta ecuación. Si observan ustedes hacia abajo, por acción de la gravedad, siempre va el peso del cuerpo. Por lo tanto, anoto las variables de acuerdo a la ecuación que ya acabo de escribir. Fuerza, que es la que eleva el cuerpo, menos el peso del cuerpo, igual a la masa por su aceleración. Menos. Por lo tanto, la aceleración, que es la cuestión que vamos a averiguar, es igual a fuerza sobre el peso dividida entre la masa. Y anotamos, por supuesto, aquí una tabla de datos. W, que es decir, el peso del cuerpo es 2.310 newton. Y para poder relevar, pues requiere una fuerza mayor, como la vemos ahí en pantalla. Entonces, significa que puedo realizar este trabajo. Pero, como desconozco aquí la masa del cuerpo que se va a elevar, es decir, acá, y recordando que todo cuerpo
pues posee un peso debido a su masa y la gravedad. Por lo tanto, para averiguar esa masa, despejo de esta manera. Como está multiplicando, el inverso es una división. El peso del cuerpo son 2310 newton, que es decir, kilogramos que multiplican a metros sobre segundo al cuadrado, entre G. G es la constante gravitacional, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta constante la vamos a utilizar en la mayoría de nuestros problemas y la colocamos aquí. 81 metros sobre segundo al cuadrado. Como ustedes podrán observar, las unidades de la aceleración, metros sobre segundo cuadrado, se eliminan y únicamente obtengo las unidades de masa. En este caso son 235.7 kilogramos, que es lo que voy a sustituir en la parte de arriba. Por lo tanto, tengo fuerza, anoto 2.935 newton menos W, que es el peso que se va a elevar. Ambos tienen que tener las mismas unidades porque si no, no se puede efectuar esta sustitución. Si no, al hacer la operación habría errores. Y la masa, 235.7 kilogramos. Recordando que las unidades de la aceleración es una unidad derivada de la masa que está en kilogramos y además la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Ahora viendo esto, las unidades de la masa se eliminan y únicamente me quedan las unidades de la aceleración. Si realizo toda la operación, finalmente encontraré que la aceleración que se produce al elevar ese cuerpo son 2.65 metros sobre segundo cuadrado. Y lo subrayo. Y está terminado este ejercicio. Que tengan un excelente día. Espero que estos ejercicios les haya ayudado a comprender un poco el tema. Hasta luego, buen día.